Anoche en que mi hijastra levantó su copa y dijo que yo era el plan de jubilación de su padre, todos pensaron que había sido una simple broma. Todos, menos yo. Y cuando mi esposo se rió y me dijo, Eve, ella no es tu hija. No tienes derecho a corregirla, algo dentro de mí cambió para siempre. No sentí rabia. No lloré. Solo sentí un silencio extraño, profundo, como si una parte de mí hubiera dejado de esperar algo de aquel matrimonio. La cena era para celebrar el cumpleaños número 80 de mi madre, Linda. Había pasado 3 semanas organizando cada detalle. Me aseguré de que pudiera entrar fácilmente con su andador, pedí una silla cómoda para su espalda y llevé un pequeño cojín de casa porque su rodilla todavía le dolía después de una operación reciente. Aquella noche debía ser especial. Mi hermana Carol había llevado rosas rosadas. Mi hijo Daniel había manejado desde Fishers después del trabajo, todavía con su camisa azul de repuesto. Entonces llegó Madison. 40 minutos tarde. Era la hija de Grant, mi esposo. Entró con un elegante abrigo color crema que yo había ayudado a pagar en Navidad y un bolso que probablemente costaba más que la primera lavadora que compré en mi vida. Besó a su padre. Saludó rápidamente a mi madre. Perdón por llegar tarde, dijo. El estacionamiento fue una locura. No lo había sido. El estacionamiento estaba casi vacío. Pero guardé silencio. Durante mucho tiempo había intentado ser la madrastra perfecta. Madison tenía 21 años y, según Grant, había sufrido mucho después del divorcio de sus padres. Yo quería creer que ayudarla era una forma de construir una familia. Por eso pagué. Primero fueron cosas pequeñas. El teléfono. Algunas facturas médicas. Después llegaron los libros de la universidad, los pagos de matrícula, el seguro del auto, las cuotas de su Jeep, la membresía de su grupo universitario y una cantidad mensual para sus gastos. Grant siempre me decía lo mismo. Le estás dando una verdadera oportunidad. Y a mí me gustaba escucharlo. Después de 12 años viuda, me hacía sentir bien pensar que finalmente estaba construyendo una nueva vida. La cena transcurrió tranquilamente durante unos 20 minutos. Hasta que Daniel le preguntó a Madison cómo iban sus clases. Ella ni siquiera levantó la mirada de su teléfono. Bien. La universidad es bastante fácil cuando tu padre se casa con una mujer que ama las hojas de cálculo y los pagos automáticos. La sonrisa de Daniel desapareció. Carol dejó lentamente su vaso sobre la mesa. Yo miré a Madison. ¿Qué quieres decir con eso? Ella se encogió de hombros. Nada. Solo digo que eres muy organizada. Eso no fue lo que dijiste. Vamos, Eve. Era una broma. Entonces levantó su copa. Por papá, dijo. Finalmente encontró un plan de jubilación con excelente crédito. Esta vez nadie se rió. Dejé mi tenedor sobre el plato. Madison, discúlpate. Ella abrió los ojos. ¿Por qué? Por insultarme delante de mi familia, y por hacerlo durante el cumpleaños de mi madre. Madison miró a Grant. Y entonces él puso su mano sobre mi muñeca. No me lastimó. Pero fue suficiente para detenerme. Ella no es tu hija, Eve, dijo. No la corrijas. Lo dijo en voz alta. Demasiado alto. Quería que todos entendieran cuál era mi lugar. Miré su mano sobre mi muñeca. Quita tu mano de mí. Grant la retiró y puso los ojos en blanco. Estás convirtiendo una simple broma en una crisis familiar. Miré a mi madre. Ella no estaba avergonzada de mí. Estaba preocupada por mí. Y eso me dio la fuerza que necesitaba. Tomé mi servilleta y la dejé junto al plato. Está bien, dije. Entonces tampoco esperarás que yo la apoye como si fuera mi hija. Grant soltó una pequeña risa. No seas ridícula. Pero yo ya había tomado una decisión. No sabía todavía cuánto dinero había entregado. No sabía qué secretos escondía mi esposo. Y, sobre todo, no sabía que aquella frase, ella no es tu hija, terminaría cambiando toda mi vida. Porque a la mañana siguiente, por primera vez, decidí revisar cada centavo que había salido de mis cuentas. Y lo que encontré me hizo entender que el insulto de Madison no era el verdadero problema. Era apenas el comienzo. A la mañana siguiente, me desperté a las 5:38.
Tenía la espalda adolorida, pero esta vez no me levanté para preparar el desayuno de Grant ni para preocuparme por Madison. Me preparé una taza de café, coloqué una almohadilla caliente sobre mi espalda y abrí mi computadora. Durante casi 22 meses había guardado todos mis registros financieros. Trabajar con nóminas me había enseñado algo importante. Los números pueden parecer aburridos, pero casi nunca mienten. Y aquella mañana decidí leerlos todos. Uno por uno. Primero aparecieron los pagos de matrícula. Después, el Jeep. El seguro. El teléfono. Los gastos mensuales de Madison. Las cuotas universitarias. Pero entonces encontré algo que no esperaba. Había varias transferencias marcadas como MH Education. El total se acercaba a los $30,000. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Ese dinero supuestamente estaba destinado a la educación de Madison. Pero no había llegado a su universidad. Había terminado en una cuenta relacionada con el negocio inmobiliario de Grant. Me quedé mirando la pantalla. Durante unos segundos pensé en cerrar la computadora. Quería creer que existía una explicación. Recordé todas las veces que Grant había sido amable conmigo. Recordé cómo me había cuidado cuando mi espalda estaba mal. Recordé las cenas que preparaba cuando yo estaba demasiado cansada para cocinar. Recordé cómo me había acompañado durante los momentos difíciles después de perder a mi primer esposo. Pero entonces recordé algo más. Su mano sobre mi muñeca. Su voz diciendo que Madison no era mi hija. Y tomé una decisión. Cancelé los pagos futuros que estaban bajo mi control. Quité a Madison como usuaria autorizada de mi tarjeta. Detuve la asignación mensual. Cancelé el pago automático del Jeep. Y transferí mis ingresos de consultoría a una cuenta que Grant no podía tocar. No le quité nada que fuera suyo. Simplemente dejé de pagar cosas que nunca fueron mi responsabilidad. A las 7:03 de la mañana, Grant entró en la cocina con el teléfono en la mano. ¿Qué demonios hiciste? Giré la computadora hacia él. También coloqué los estados de cuenta sobre la mesa. Solo estoy respetando el límite que tú mismo estableciste. Me miró confundido. ¿Qué límite? Me dijiste que Madison no es mi hija. Tú eres su padre. Entonces, a partir de ahora, tú te encargarás de sus gastos. Su expresión cambió. Pero solo tardó unos segundos en encontrar algo más importante. Los documentos. Grant tomó uno de los papeles. Yo lo retiré antes de que pudiera agarrarlo. ¿Por qué casi $30,000 destinados a la educación de Madison terminaron en una cuenta de tu negocio? Su rostro perdió color. No es lo que parece. Entonces explícame qué es. Es complicado. Por supuesto. Todo lo relacionado con su dinero siempre era complicado. Pero cuando se trataba de mi dinero, todo era simplemente familia. Grant intentó explicarme que había movido temporalmente los fondos para administrar mejor los pagos. Entonces enséñame la cuenta donde está el dinero. Su mandíbula se tensó. No voy a ser interrogado en mi propia casa. Lo miré directamente. También es mi casa. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire. Porque era verdad. La casa había sido mía mucho antes de que Grant entrara en mi vida. Él salió de la cocina sin desayunar. Pero la historia no terminó allí. A las 10:17, Madison me llamó. Contesté. Mi tarjeta no funciona. Ni siquiera dijo hola. Lo sé. ¿Qué quieres decir? Te eliminé como usuaria autorizada. Hubo un silencio. ¿Por qué? Porque tu padre dejó claro anoche que yo no tengo ningún papel como madre en tu vida. Eso no tiene nada que ver con mi tarjeta. Para mí, sí. Madison bajó la voz. Estaba en una tienda y, según ella, ya había comprado el almuerzo y ropa nueva. Ahora no podía pagar. No puedes hacerme esto sin avisar. Te avisé anoche. Ella colgó. Al mediodía, Madison publicó un mensaje en internet sobre mujeres mayores que utilizaban el dinero para controlar a personas más jóvenes. No mencionó mi nombre. No necesitaba hacerlo. 20 minutos después, recibí una llamada de Denise, la hermana de Grant. Eve, ¿qué está pasando? Dejé de pagar algunos gastos de Madison.
Pero no puedes hacer eso. Has actuado como parte de su familia y ahora la abandonas por una discusión. Respiré profundamente. Madison tiene 21 años. Tiene un padre y una madre. Denise guardó silencio. Después dijo algo que me hizo sospechar. Grant ha tenido un año muy difícil. Yo también. Eso es diferente. Tú siempre has sido buena administrando el dinero. Casi me reí. Entonces entendí algo. Para aquella familia, mi responsabilidad financiera parecía no tener límites. Si yo era buena con el dinero, entonces debía pagar. Si yo tenía ahorros, entonces debía compartirlos. ¿Y si alguien me insultaba? Al parecer, todavía debía seguir pagando. Esa tarde recibí una llamada de mi hijo Daniel. Mamá, la abuela me contó lo que pasó. Suspiré. No debió involucrarte. No fue ella. Fue la tía Carol. Eso sonaba exactamente como Carol. Daniel hizo una pausa. ¿Estás bien? Estoy bien. No suenas bien. Por primera vez, dudé. Tal vez había reaccionado demasiado rápido. Tal vez había cometido un error. Pero Daniel respondió inmediatamente. No, mamá. No reaccionaste demasiado. Sus palabras me molestaron. Porque recordé que él me había advertido sobre Grant desde el principio. Seguro estás feliz de tener razón, le dije. Daniel se quedó callado. Y en ese instante supe que había sido injusta con él. Pero mi orgullo no me permitió disculparme. Colgamos. Y durante el resto del día no pude dejar de pensar en una pregunta. Si Grant había utilizado mi dinero para ayudar a su hija. Entonces, ¿por qué había terminado parte de ese dinero en su negocio? La respuesta podía cambiarlo todo. Y yo estaba a punto de descubrir hasta dónde llegaban sus mentiras. Necesitaba respuestas. Mi asesora financiera, Tina Wallace, me conocía desde hacía más de 10 años. Había ayudado a abrir mi cuenta profesional y sabía que yo nunca tomaba decisiones importantes sin revisar primero los números. Aquella mañana revisamos casi 22 meses de movimientos. Línea por línea. Transferencia por transferencia. Y entonces apareció la cifra. $84,000. Me quedé mirando el documento. Una parte del dinero sí había sido utilizada para los gastos de Madison. La universidad, el teléfono, el jeep y otras cosas. Pero el resto había terminado en diferentes cuentas relacionadas con el negocio de Grant. Tina me miró con seriedad. Eve, necesitas hablar con un abogado. No quería hacerlo. Todavía no. Pero algo dentro de mí sabía que ya no estaba tratando simplemente con un esposo irresponsable. Estaba tratando con alguien que podía haber utilizado mi confianza para esconder sus problemas financieros. Los días siguientes fueron extraños. Grant dejó de gritar. Ahora era educado. Demasiado educado. Me preguntaba si quería café. Me decía que había comida en el refrigerador. Incluso doblaba las toallas. Pero ya no veía esos gestos como amor. Parecían negociaciones. Cada pequeño acto de amabilidad parecía tener una condición invisible detrás. Mientras tanto, mi cuerpo comenzó a pasar factura. Pasaba horas revisando documentos. Mi espalda dolía. Mis manos se endurecían. Dormía apenas 3 o 4 horas cada noche. Una madrugada, mientras llevaba detergente al sótano, mi ciática volvió a atacarme. La botella cayó. El detergente azul se derramó por el suelo. Me senté lentamente en las escaleras y empecé a llorar. No lloraba por el dinero. Lloraba porque no podía dejar de preguntarme cómo había permitido que todo esto sucediera. Entonces llamé a mi hermana Carol. Dime la verdad, le dije entre lágrimas. ¿Todos sabían quién era Grant menos yo? Carol tardó unos segundos en responder. No, Eve. Entonces, ¿por qué yo no lo vi? Su respuesta nunca la olvidaré. Porque Grant no fingía todo el tiempo. Me quedé en silencio. Las personas como él no son malas cada minuto del día, continuó Carol. Si lo fueran, nadie se quedaría a su lado. Aquellas palabras me ayudaron a entender algo. Yo no era estúpida. Simplemente había amado a alguien que sabía cuándo ser amable.
Pero Grant no se detuvo allí. Comenzó a hablar de mí con otras personas. Un vecino me preguntó si estaba bien. Después, un conocido quiso saber si pensaba reducir mis horas de trabajo. Incluso un cliente me escribió para preguntarme si estaba pensando en jubilarme. Al principio, cada comentario parecía normal. Pero juntos formaban un patrón. Grant estaba preparando a los demás para que dudaran de mí. Estaba creando una historia en la que yo era una mujer confundida, agotada y emocionalmente inestable. Y entonces Madison me llamó. Necesito hablar contigo. Nos encontramos en una cafetería el sábado por la mañana. Cuando llegó, casi no la reconocí. No llevaba maquillaje. Su cabello estaba recogido. Vestía una vieja sudadera de la universidad. Parecía agotada. Recibí una notificación de la universidad, dijo. Esperé. Si no pago lo que debo, no podré registrarme el próximo semestre. ¿Qué dijo tu padre? Madison bajó la mirada. Lo he llamado 12 veces. Grant siempre decía que estaba buscando una solución. Pero Madison había visto fotografías de él asistiendo a eventos de negocios. No estaba buscando dinero para su matrícula. Estaba haciendo contactos. Por primera vez, Madison comenzó a dudar de su propio padre. Entonces sacó varios documentos de su mochila. Necesito enseñarte algo. Tomé el primer papel. Era un correo electrónico de Grant. Después apareció otro. Y otro. Hablaban de mi negocio. De mi casa. De mis cuentas. Pero una frase hizo que mi estómago se revolviera. Cuando Eve firme el nuevo plan de herencia, ya no tendremos que pedirle permiso. Levanté la mirada. ¿Qué significa esto? Madison parecía confundida. Pensé que ya habías aceptado. Nunca acepté nada. Entonces me mostró otro documento. Era un borrador de un nuevo plan de herencia. Según ese documento, Grant tendría un enorme control sobre mi negocio si yo moría antes que él. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Grant no solo había utilizado mi dinero. También había estado planeando controlar lo que yo había construido durante toda mi vida. Mi padre me dijo que tú querías dejar todo dentro de la familia, susurró Madison. Ya está dentro de mi familia. Le expliqué que mi casa pertenecía a un fideicomiso familiar y que yo nunca había prometido entregarle mi patrimonio. Madison se quedó completamente quieta. Entonces me confesó algo más. Grant le había pedido que firmara una declaración diciendo que yo siempre había sabido dónde estaba el dinero. Ella se negó. ¿Por qué? Madison respiró profundamente. Porque dejó de contestarme las llamadas. Solo me buscaba cuando necesitaba algo. Por primera vez, no vi a la joven arrogante de aquella cena. Vi a una hija que estaba descubriendo que su propio padre la había utilizado. Eso no borraba lo que Madison me había hecho. Ella había usado mi tarjeta. Me había insultado. Había tratado mi generosidad como una obligación. Pero también estaba empezando a ver la verdad. Te ayudaré a encontrar una solución para tu universidad, le dije. Pero no voy a pagar tus gastos personales. Madison asintió. Lo entiendo. Antes de irnos, me miró. Creo que ya no puedo creer todo lo que dice mi padre. No era una disculpa. Tampoco era perdón. Pero era la primera vez que Madison me decía la verdad. 2 días después, mi abogado me llamó. Había hablado con Marlene, la exesposa de Grant. Y ella tenía documentos. Correos. Registros financieros. Papeles del divorcio. Según Marlene, Grant había utilizado métodos muy parecidos durante su matrimonio anterior. Pero había algo todavía peor. Parte del dinero que yo creía estar pagando para la educación de Madison había sido utilizado para cubrir obligaciones que Grant tenía desde su propio divorcio. Sentí un frío recorrer mi cuerpo. De repente, todo tenía sentido. La universidad. El jeep. El dinero. Su negocio. No había estado ayudando a una familia. Había estado financiando una vida que se estaba derrumbando detrás de una mentira. Y mientras yo intentaba descubrir la verdad, Grant ya estaba preparando su siguiente movimiento. Pero esta vez no sería contra mi cuenta bancaria.
Sería contra mi reputación. La llamada que recibí después cambió completamente la situación. Era Arthur Sloane, uno de mis clientes más antiguos. Tenemos que hablar. Su voz sonaba diferente. Cuando llegué a su oficina, Arthur ya me estaba esperando. Puso su teléfono sobre la mesa. Tu esposo me llamó. Sentí que el corazón se me aceleraba. Arthur reprodujo el mensaje. La voz de Grant llenó la habitación. Decía que yo estaba bajo demasiado estrés. Que me estaba volviendo olvidadiza. Que quizá Arthur debería pensar en reemplazarme antes de que comenzara la temporada de nóminas. No había dicho directamente que yo tuviera un problema médico. No necesitaba hacerlo. Estaba sembrando dudas. Arthur me miró. He trabajado contigo durante 15 años. Sé exactamente cómo trabajas. Entonces hizo una pausa. Mi esposa vivió años con Alzheimer. Sé cómo se ve el comienzo de esa enfermedad. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. Arthur negó con la cabeza. Tú no tienes eso. En ese momento entendí lo que Grant estaba intentando hacer. No podía controlar mis cuentas. Así que intentaría controlar lo que los demás pensaban de mí. Mi abogado, Nathan, escuchó el mensaje varias veces. Esto no demuestra por sí solo que haya cometido un delito, me explicó. Pero sí muestra un patrón. Ya tenía los documentos bancarios. Los registros financieros. El intento de modificar una de mis cuentas de inversión. Y ahora también tenía una prueba de que Grant estaba intentando destruir mi reputación profesional. Decidí solicitar la separación legal. También pedimos una investigación financiera completa y protección sobre mis bienes y mi negocio. Firmar aquellos documentos fue extraño. No hubo gritos. No hubo una escena dramática. Solo un bolígrafo azul y varias firmas. Pero aquellas firmas marcaron el final de mi matrimonio. Grant cambió inmediatamente. Dejó de discutir. Empezó a traerme flores. Cocinaba. Me preparaba cosas que sabía que me ayudaban con el dolor de mis manos. Durante unos días, casi creí que había cambiado. Hasta que una noche puso unos documentos sobre la mesa. Necesito tu ayuda. Los documentos eran para refinanciar una propiedad. La garantía sería mi casa. ¿Nuestra casa? Pregunté. Grant me miró. Mi casa. Sentí que algo dentro de mí se apagaba. Quería usar mi propiedad para pagar sus deudas. Y también para cubrir la matrícula atrasada de Madison. Entonces mencionó a mi primer esposo, Paul. Paul habría ayudado. Me levanté de la silla. No vuelvas a usar el nombre de mi esposo para venderme tus deudas. Esa noche llamé a Daniel. No me dio un sermón. Solo se sentó conmigo. Mamá, no eres estúpida. Lo miré. Entonces, ¿qué soy? Daniel respondió. Alguien que extrañaba sentirse amado. Sus palabras me dolieron. Pero también me liberaron. 3 días después, Madison apareció en mi puerta con una pequeña maleta. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Papá cambió las cerraduras, susurró. Dijo que si yo estaba de tu lado, tendría que vivir con las consecuencias. La miré. No, Madison. Ella bajó la cabeza. No. Ahora eres tú quien está viviendo con las consecuencias de las decisiones de tu padre. No podía salvarla de todo. Pero tampoco iba a abandonarla. Finalmente llegó el día del evento empresarial. Grant esperaba que yo estuviera a su lado. Quería que todos vieran a su esposa sonriendo junto a él. Pero yo ya no estaba dispuesta a prestarle mi nombre para proteger sus mentiras. Cuando subí al escenario, había unas 200 personas en el salón. Tomé el micrófono. Durante casi 2 años, muchas personas asumieron que, porque estaba casada con Grant, yo apoyaba todas sus decisiones. Hice una pausa. Eso ya no es verdad. El salón quedó en silencio. Expliqué que mi esposo me había dicho públicamente que no tenía ninguna responsabilidad como madre de su hija. Por eso había dejado de pagar voluntariamente los gastos de Madison. También expliqué que había descubierto movimientos financieros que no coincidían con lo que me habían dicho. Y mencioné el intento de modificar una de mis cuentas de inversión.
No acusé a Grant de algo que todavía no podía probar. Solo dije los hechos. He solicitado una separación legal y una investigación financiera completa. Grant se levantó. Es suficiente. Lo miré. No. Entonces dije las palabras que había practicado durante toda la semana. Mi presencia ha sido utilizada como prueba de que todo estaba bien en nuestro matrimonio y en nuestras finanzas. No lo estaba. Y ya no estoy dispuesta a prestar mi nombre para mantener esa historia. Bajé del escenario. Grant tomó el micrófono. Intentó presentarme como una mujer confundida y emocionalmente agotada. Por un momento, pensé que podía funcionar. Entonces Arthur se levantó. Caminó lentamente hasta ponerse de pie. Recibí un mensaje de Grant. Sacó su teléfono. Y reprodujo la grabación. La voz de Grant volvió a escucharse en todo el salón. Eve está cada vez más olvidadiza. Quizá deberían pensar en reemplazarla. Nadie dijo una palabra. Arthur miró a Grant. He confiado en Eve durante 15 años. Hizo una pausa. Y sigo confiando en ella hoy. Entonces Madison también se levantó. Tenía varios correos impresos en las manos. Mi padre me dijo que Eve había aceptado cambiar su plan de herencia. Miró a Grant. Nunca lo aceptó. Grant estaba completamente pálido. ¿Qué estás haciendo? Madison respondió. Diciendo la verdad. El premio empresarial de Grant fue suspendido. No hubo aplausos. No hubo una escena espectacular. Solo consecuencias. La separación tardó casi 11 meses. Una investigación financiera demostró que una gran parte de mi dinero había terminado en el negocio de Grant. Recuperé una parte de mis ahorros. No todo. La justicia también tuvo un precio. Pero recuperé algo mucho más importante. Mi libertad. Madison dejó la universidad temporalmente, consiguió trabajo y comenzó a pagar sus propias deudas. Meses después, nos reunimos para tomar café. Trataba tu bondad como si fuera una señal de debilidad, me dijo. Sonreí. No, mi bondad solo significa que confié en la persona equivocada. Madison bajó la mirada. No volveré a cometer ese error. Yo tampoco. Con el tiempo, arreglé mi casa. Reemplacé el viejo horno que había estado posponiendo. Daniel me ayudó a pintar una habitación. Y mi espalda comenzó a mejorar. Mi fisioterapeuta decía que quizá dejar de cargar los problemas de otras personas también ayudaba. Creo que tenía razón. Hoy, cuando pienso en todo lo que pasó, no considero que mi mayor victoria haya sido ver a Grant perder su negocio o su reputación. Mi verdadera victoria fue recuperar mi propia voz. Aprendí que ser amable no significa permitir que otros abusen de ti. Amar a alguien no significa entregar tu dinero, tu dignidad o tu tranquilidad. Y establecer límites puede costarte una relación. Pero también puede salvarte la vida que todavía tienes por delante. Así que, si alguna vez alguien confundió tu generosidad con una obligación, recuerda esto. Decir, basta, no te convierte en una mala persona. A veces, es el primer paso para volver a respetarte. Y si esta historia te dejó una enseñanza, no olvides compartirla con alguien que necesite escucharla. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí encontrarás más historias de traición, justicia y segundas oportunidades. Nos vemos en la próxima historia.